Muy bien, hermanos, pues aquí tenemos al apóstol Pablo, que después del alboroto en Éfeso, si recordáis cómo habíamos visto la semana pasada, había habido un gran alboroto, y después de este alboroto el apóstol Pablo se va a recorrer Macedonia y Grecia, y llega después a la ciudad de Mileto. Después de viajar por allí, va a Mileto. Y estando allí pide que los pastores, los ancianos de Éfeso, vengan precisamente a él porque tiene todavía algunas cosas que decirles, que van a edificar a la iglesia, y tiene cosas que enseñarles también a cada uno de ellos, porque va a ser la última vez que personalmente van a estar con el apóstol Pablo. Y, hermanos, siempre me ha llamado la atención a mí personalmente la iglesia de Éfeso, una iglesia que comenzó, según leemos en el capítulo 19, versículo 7, con 12 hombres llenos del Espíritu Santo. Y siempre esto me ha hecho ver, ¿verdad?, que Dios, con pequeñas cosas, con poca cantidad, puede hacer una gran obra, una gran obra. Y de alguna manera, queridos hermanos, esto va a depender de quién. En primer lugar, del plan, del propósito que Dios tenga para con la iglesia. Y en segundo lugar, hermanos, de la disposición de los miembros de la iglesia, la disposición de cada uno de aquellos, ¿verdad?, que están recibiendo, han recibido, han creído en el Señor Jesucristo. Y así, aunque seamos pocos, aunque haya pocas cantidades, Dios puede hacer grandes cosas en medio de cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros, queridos hermanos, porque Dios es el Dios de la grandeza, es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso. Y, queridos hermanos, vemos precisamente cómo esta iglesia de Éfeso, donde empiezan con estos 12 hombres, vemos al cabo de los 3 años del apostolado de Pablo allí en esa ciudad, y nos encontramos con una palabra que me llama la atención: muchos. Versículo 19, capítulo 19, versículo 18, dice: muchos habían creído. Muchos. O sea, fijaos, hermanos, cuál fue el ministerio del apóstol Pablo, y me imagino también de los demás hermanos que, llenos del Espíritu Santo, no dejarían de compartir con las personas, ¿verdad?, el nombre del Señor Jesucristo y la obra que Él había hecho dentro de cada una de sus vidas. Muchos habían creído. Dice que el versículo 19 de Hechos 19, muchos quemaban los libros de magia. Fíjense, habían estado en cosas oscuras, pero de repente, un día, yo no sé de quién saldría la idea, pero dijeron: esto no agrada a Dios, esto hay que quemarlo, no hay que venderlo, hay que quemarlo. Y allí, cuando echan las cuentas, dice que todos esos libros habían valido 50.000 piezas de plata. No sé a cuánto equivaldría hoy en día en euros, en dólares, en las monedas pesetas que tuvimos anteriormente, no lo sé, pero nos lo señala la Biblia porque era una gran cantidad. Y es interesante que esos hombres, muchos, se dieron cuenta de qué era lo que tenía más valor: Cristo. Más que los libros, más que la magia, más que todo, el que tenía más valor por encima de esas 50.000 monedas de plata era Cristo Jesús. Y tal vez, mira, podemos ser una persona que vengamos de una amplia tradición cristiana, podemos poseer la mejor educación, una buena posición social y económica, pero si no hemos tenido un encuentro con la persona de Jesucristo, somos, dice Pablo en otra ocasión, dignos de lástima. Dignos de lástima. Porque por muchos bienes que tengamos, por mucha educación, mucha cultura, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve que ganemos el mundo si perdemos nuestra alma? Lo más valioso que hay dentro de cada uno de nosotros no son esos ojos, ¿verdad?, que tal vez encandilan a un muchacho, no son ese cuerpo de fortaleza que tenemos. Lo más precioso que hay dentro de cada uno de nosotros es nuestra alma, por la cual vino Jesús a pagar por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Y, queridos hermanos, la verdad es que esto me lleva a meditar que, a pesar de todos nuestros buenos estudios, si estamos sin Cristo, estamos perdidos. Estamos bajo el juicio de Dios. Tal vez muchos estos no lo quieren entender.
y viven la vida como si tal, y nos morimos y bueno, es ley de vida, pero estamos bajo el juicio de Dios. Y no sé si en ese día que te presentes tú y yo, nos presentemos delante del Señor, si estamos preparados para responder, para dar una respuesta que justifique lo que malamente hemos hecho mientras que hayamos estado en esta vida. Y no sé si de verdad ante los ojos de Dios la mancha de una mora se quita con otra verde. Creo que no. Es por eso por lo que vino Jesús precisamente a morir por nuestros pecados, a llevar nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, para que el juicio de Dios cayese sobre él y no sobre cada uno de nosotros cuando estemos ante la presencia de Dios, sino que cuando lleguemos ante la presencia de Dios estemos plenamente justificados, plenamente santificados, plenamente aptos para recibir esa herencia que Jesús ha ido a preparar para cada uno de nosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros. Así es que creo que lo más sabio, lo más precioso, donde comienza verdaderamente la vida espiritual, es con dejar entrar a Jesucristo en nuestro corazón y que aceptemos el llamado que Él nos hace a cada uno de nosotros. Venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. O como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y otras palabras más del Señor Jesucristo, donde dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa cómo somos, no importa lo que tengamos, no importa lo que hayamos hecho, pero si venimos con sinceridad delante de Jesús, Él no nos va a despreciar, Él no nos va a echar fuera. Hoy en día hay muchas cosas sin, ¿verdad? Sin alcohol, sin azúcar, sin gluten, sin lactosa. ¿Podrías decir algunas cosas más sin? Dice, por ejemplo, yo sin dinero. Pero a pesar de eso, si estamos sin Cristo, queridos hermanos, eso sí que es una pobreza incalculable. Estar sin Cristo es de una pobreza incalculable. Y de alguna forma, hermanos, muchos de estos hombres que habían quemado todo, se habían dado cuenta de qué era lo más importante. Nosotros cantamos muchas veces, para mí el vivir es Cristo. Y estos hombres se habían dado cuenta. Y no uno ni dos, muchos, muchos. Ojalá, hermanos, que Dios nos bendiga y que sean añadidas a la iglesia, que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos. Esa sea nuestra oración. Amén, gloria a Jesús. Y muchos de estos hombres, hermanos, muchos que habían creído, y el versículo 20 de Hechos 19 nos dice, y la palabra crecía. ¿Cómo crecía? ¿Crecía la Biblia? ¿Engorda la Biblia? No, la Biblia no engorda, la Biblia no crece, la Biblia no es más alta, más baja. Lo que crecía era la palabra en los corazones de los hombres, cada vez había más corazones, muchos, muchos, muchos. Por eso, queridos hermanos, me gusta la iglesia de Éfeso en sus comienzos, ¿verdad? Buenos comienzos tuvo esta iglesia de Éfeso. ¿Le parece? ¿Sí? Después, cuando habla de ella el Señor en Apocalipsis, yo le digo, Señor, que yo no sea así. Porque a esta iglesia se le dice, pero has perdido el primer amor. Has hecho muchas cosas, muchas obras, yo las conozco todas, pero has perdido el primer amor. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, que nuestro amor por el Señor Jesucristo sea inalterable. Que amemos a Jesús por encima de todo. Amén, gloria a Jesús. Y hermanos, llega el momento, ¿verdad?, en que Pablo, en la ciudad esta de Mileto, se quiere despedir de los ancianos, de los obispos, como se los llama, de los pastores, de la iglesia en Éfeso, animándoles a qué, hermanos, a perseverar en la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes cuál es el lema para este año de nuestra iglesia? Perseverando. Y esto es a lo que Pablo llama, ¿verdad?, a los ancianos, a los obispos, a los pastores, a que perseveren en la doctrina del Señor Jesucristo.
y que tomen en consideración algunas cosas. Por eso les escribe, ¿verdad? Dice que cuál ha sido el ejemplo de su comportamiento. Dice, sirviendo al Señor. Y qué bonito, queridos hermanos, que podamos no solamente hacer visita al Señor, sino decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis dones, aquí están los talentos que tú me has dado y que quiero ponerlos a tus pies, quiero ponerlos a tu servicio para tu gloria, no para mi orgullo personal, sino para tu gloria. Y encontramos, hermanos, como sublime ejemplo, como siempre, ¿a quién? A Jesús. ¿Recuerdan aquella escena cuando se pone a lavar los pies de los discípulos? Era un servicio. Es verdad que es un ejemplo de humildad, ¿verdad? Pero era un servicio, había una necesidad, lo corriente en aquel entonces, después de caminar mucho para aliviar los pies y todo, que no tenían zapatos de estos que llevan aire como hoy en día tenemos y cosas de eso, para aliviar esos pies que también se manchaban del polvo del camino, la costumbre era lavarlos. Recuerdan que una vez un fariseo le invitó a comer a Jesús y entre las cosas que le dijo, dice, ¿viste esta mujer? Y dice, no me diste agua con que lavar mis pies ni nada. ¿Recordáis? Así que era una costumbre, era un servicio que había que hacer. Y Jesús, hermanos, puso su vida en servicio a cada uno de nosotros, en servicio. Sirvió allá a la mujer hallada en pecado, sirvió a la viuda de Naín, ¿verdad?, resucitando. Su vida fue un servicio. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es que, como ejemplo de servicio, tenemos al Señor Jesucristo. Y Pablo era un imitador del Señor Jesucristo. Por eso, ¿verdad?, él dice que su comportamiento había entrado desde que había estado en Asia, había sido sirviendo al Señor Jesús. Y, queridos hermanos, encontramos más ejemplos aparte del Señor. En Romanos 15, Pablo habla precisamente de una mujer, Febe, dice que era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y dice que allí esta mujer dice que había socorrido a muchos, había ayudado a muchos, incluso al apóstol Pablo. Pablo también necesitaba ayuda, pues también, hermanos. El pastor también necesita su ayuda, en forma de oraciones, en forma de un aliento. Necesitamos. Los pastores, los ancianos necesitan ayuda también. Así es que Febe era una de estas, una diaconisa, pero que había ayudado, había servido a muchos e incluso al apóstol Pablo. Y Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, la epístola que conocemos como Efesios, les decía, ¿verdad?, a los efesios que sirviesen a los hombres no para ser vistos, sino de corazón, haciendo la voluntad del Señor. Efesios 6, versículo 7. Así es que la vida del apóstol Pablo había sido de ejemplo a los efesios en un ejemplo de servicio a Dios y a ellos, ¿verdad? Tal vez cuando leamos estos versículos después en nuestra casa, tal vez algunos pueden pensar, bueno, este pasaje solamente es para pastores, para ancianos, para personas que están sirviendo. ¿Ustedes lo creen así? Yo creo que no. Yo creo que aspectos que se mencionan aquí, como el aspecto del servicio, el aspecto de la humildad, el aspecto de las lágrimas, yo creo que son cosas que cada creyente debemos de tener y de darnos cuenta de que si tal vez he llegado hasta un 5, podemos crecer un poco más en humildad y en otras cosas. Por ejemplo, cuando Pablo dice que había servido con humildad. ¿Y qué ejemplo el de Jesús? ¿Qué ejemplo el de Jesús cuando nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? El apóstol mismo Pablo, en los versículos que hemos leído, 33 al 35, le dice, no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido. Antes, para las cosas que han sido necesarias a mí y a los que están conmigo, estas manos me han bastado. Él había trabajado, hacía tiendas, ¿verdad? Lo habíamos leído, tiendas, no sé si tenían tiendas de campaña, tiendas, dice, ¿verdad? Pero lo cierto es que, de alguna forma,
vemos que Pablo era humilde y le correspondía, según le explica después a los corintios, le correspondía que verdaderamente como un apóstol de Dios vivir de alguna forma, ¿verdad?, del ministerio, de la palabra, de su ministerio. Pero él nunca había echado mano de ese derecho que legalmente le correspondía, sino que él echaba mano a lo que él tenía. Voy a servir y voy a servir con humildad, queridos hermanos. Con lágrimas, nos dice el versículo 31 y el versículo al principio dice con todo, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Versículo 19 y versículo 31. Dice que amonestaba con lágrimas de día y de noche. Y queridos hermanos, yo para mí esto de las lágrimas siempre me conmueve mucho, porque soy una persona que normalmente no lloro. No sé por qué, si porque endurecí mi corazón, no lo sé, pero no lloro. Si tú ves a José María llorar, le ha tocado fuerte el Señor, le ha tocado fuerte, ¿verdad? Y admiro, ¿verdad?, esto de las lágrimas. Pablo dice que con lágrimas. Y recuerdan ustedes también al Señor Jesucristo, cuando viendo la ciudad de Jerusalén dice que lloró sobre ella, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. No quisiste conocer el día de tu visitación, el día de tu salvación. Hermano, Jesús era un varón de lágrimas. Si a Jeremías le conocemos, el profeta del Antiguo Testamento, como un profeta llorón, Jesús fue un hombre de lágrimas. No fue llorón, era un hombre de lágrimas. Y aunque Jeremías tiene unas expresiones del alma que a mí me alcanzan mucho, hermanos, me alcanzan precisamente cuando dice en el libro de Lamentaciones, después de estar la ciudad de Jerusalén destruida por las tropas de Nabucodonosor, dice: ¿no os conmueve a los que pasáis por el camino? ¿No os conmueve? Y yo no sé, hermano, cómo andas tú en el nivel de lágrimas, pero ¿no nos conmueve a nosotros ver almas que todavía no conocen al Señor Jesucristo? ¿No nos conmueve? Yo muchas veces me rompo, no sé, la cabeza va a decir, no, pero sí muchas veces digo: Señor, ¿cómo llegar? ¿Qué hacer? Porque hubo un tiempo, ¿verdad?, cuando salíamos a la calle y con acordeón y con muchas cosas, pero los tiempos han cambiado y necesitamos que Dios nos muestre cuáles son las armas para estos nuevos tiempos. Aunque algo que nunca va a dejar de funcionar es el testimonio personal. Es que tú hables a otro de Jesús. Eso nunca va a dejar de funcionar. Pero a veces en la calle y eso, tal vez tengamos que buscar al Señor y ver, porque nos conmueve ver personas, y personas sinceras, y personas a veces que las apreciamos, y entre ellos podemos encontrar nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros conocidos, nuestros vecinos. Ojalá que seamos conmovidos, hermanos. No sé si hasta el punto de las lágrimas, pero algo dentro de nosotros se nos conmueva. Jeremías también decía: derrama tu corazón como aguas. En Lamentaciones también escribe esto: derrama tu corazón como agua ante la presencia del Señor. Es algo bonito. Pablo decía que con lágrimas día y noche, servicio 24 horas, no había dejado de amonestar y de llorar por algunos. Y el apóstol Pablo también dice, ¿verdad?, y con pruebas. Dice: he servido a Dios con pruebas, a pesar de las pruebas. Y la verdad, hermanos, es que habemos algunas personas que cuando nos vienen los problemas, cuando nos vienen las pruebas, pues nos comportamos de una forma extraña. Malas caras, tristes. Cuando el gozo es algo que, fruto del Espíritu Santo, debe de estar en cada una de nuestras vidas, ¿no? El gozo del Señor. Pero a veces cuando estamos en pruebas o bien en dificultades, malas caras, tristes, malas respuestas, enfados, estamos enfadados con todo el mundo. Claro, no nos atrevemos a decir que estamos enfadados con Dios porque el jefe es el jefe, ¿verdad? Pero sí, muchas veces lo manifestamos y lo pagamos con el resto de otras personas. Y hermano, hemos de entender una cosa. Hemos de entender que es necesario
que vengan las pruebas, los problemas a cada una de nuestras vidas. Es necesario, porque no hay otra forma de crecer. No hay otra forma. Tal vez nos miramos a nosotros mismos y decimos, por ejemplo, los valores que estamos viendo en esta mañana. Servicio, bueno, un 10. Tengo un 10. Y de repente, humildad. Bueno, humildad, bueno, ya otro 10. Otro 10. ¿Qué me voy a poner? Pues otro 10. Pues todo esto bien, está muy bien. Pero Dios, queridos hermanos, ve que podemos dar un pasito más. Y que podemos pasar todavía del 10. Porque, hermanos, si leéis en Juan 15, cuando habla de yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, nos damos cuenta, queridos hermanos, de que se mencionan 3 palabras. Fruto, más fruto y mucho fruto. Es decir, que podemos ascender. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo crecemos a veces? ¿Cómo crecen los niños? Tienen dolores a veces. Tal vez nosotros ya adultos ya no nos acordamos. Ahora nos duelen los huesos, pero de viejos. Ya, nos van doliendo de viejos. Pero a los niños les duelen cuando les duelen las piernas, cuando crecen, cuando pegan un estirón. Hay dolores. Hermano, hay pruebas, hay problemas, hay dificultades que pueden llegar a cada una de nuestras vidas. Pero no lo miremos tan en sentido negativo. Pensemos que nuestro Padre nos ama. Pensemos que si Dios permite ciertas cosas, es para nuestro provecho, es para nuestro crecimiento, es para que demos un pasito más, es para que llevemos no solamente fruto, sino más fruto y mucho fruto. Bendito sea el Señor. Y qué bueno, queridos hermanos, que entendamos esto de cada una de nuestras vidas, porque déjenme decirles una cosa. Siempre en nuestras vidas, siempre mientras que estemos aquí, cuando estemos en el cielo ya no, pero mientras que estemos aquí va a haber problemas, dificultades y luchas. El mismo Señor Jesús nos lo dijo en la parábola de la buena semilla. Y me gustaría que leyésemos en esta mañana, Elizabeth nos va a leer Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salgan. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero que no son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con buen corazón y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, ¿por qué era buena tierra aquella? Era buena tierra porque habían quitado las piedras, era buena tierra porque habían quitado los espinos, porque la semilla fue la misma la que cayó, la palabra de Dios. Y, hermano, en nuestra vida nunca va a faltar veces cuando venga el diablo, veces cuando vengan las tentaciones, veces cuando venga el afán y la ansiedad, en cada una, nunca van a faltar esas cosas. Pero que Dios nos ayude, queridos hermanos, a que verdaderamente podamos hacer de nuestras vidas una buena tierra, que seamos capaces de apartar los espinos, que seamos capaces de apartar, de despedregar cada una de nuestras vidas, las cosas que llegan a nuestra vida, y que verdaderamente la buena semilla, la palabra de Dios, produzca ese fruto, más fruto y mucho fruto en cada uno de nosotros.
Si consideramos, queridos hermanos de Pablo, ya que estamos hablando de Pablo, las situaciones de Pablo, vamos a leer en 2 de Corintios 11, los versículos 23 al 28. José, por favor. Son ministros de Cristo, como si estuviera logrado. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre pasos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Muy bien, hermano. Saben todos quién fue Marcos, ¿no? ¿Quién es Marcos, no? El autor del Evangelio. Pero ¿saben qué pasó en relación con Pablo? Recuerdan que habíamos leído en Hechos de los Apóstoles que en su primer viaje misionero Marcos iba de ayudante con Pablo y Bernabé, pero que a medio de viaje dijo, me voy. No sé bajo qué circunstancias habrían pasado ya el apóstol Pablo de todas las que menciona aquí. Pero sí me he preguntado yo, ¿y yo en cuál de estas situaciones hubiese dejado de servir a Dios? ¿En los azotes? ¿En los vareos que me han dado? ¿En los naufragios? ¿En cuáles me hubiese bajado yo del barco de la compañía de Pablo para dejar de servir a Dios? No cabe duda que el apóstol Pablo es un ejemplo de perseverancia en la fe y en el servicio del Señor. Es un ejemplo, porque él, a pesar de estos azotes, estas persecuciones, estos peligros, a pesar de todo, él seguía adelante. Y aun en esta ocasión vemos que el Espíritu Santo le estaba diciendo, no era una falsa profecía ni nada, el Espíritu Santo decía, Pablo, te esperan prisiones, te esperan azotes, te espera una temporada mala. Pero él perseveraba y decía, yo sigo adelante con tal de que acabe mi carrera con gozo. Así pues, hermanos, nosotros tenemos este año el lema perseverando. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que entendamos que estas pruebas, problemas, dificultades que puedan venir a cada una de nuestras vidas durante este año, no tienen el objetivo de destruirnos. No bajemos nosotros tan pronto del barco. No abandonemos la actitud de servicio que estamos desarrollando para la obra del Señor Jesucristo, sino que perseveremos verdaderamente en el servicio y en la fe al Señor Jesucristo, queridos hermanos. Que Dios nos ayude a seguir, a perseverar en seguir sirviendo al Señor Jesucristo, queridos hermanos. El apóstol Pablo, siguiendo después los versículos 20, 21 y 27, dice, que hemos leído, que otra de las cualidades era su enseñanza. Y él menciona, ¿verdad?, precisamente de quién es la Iglesia. Y menciona claramente, la Iglesia es del Señor porque Él la ha comprado con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Pablo era algo que tenía muy presente. Los creyentes, los muchos que se añadían, no eran de él, no eran de su ministerio. Él trabajaba para el Señor, pero pertenecían al Señor Jesús, porque habían sido comprados por el precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y qué bueno, hermanos, que sepamos esto y que trabajemos y sirvamos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, bajo esta enseñanza, de que mi hermano, él no... Tal vez nosotros decimos, bueno, yo decidí ir a la iglesia, pero por encima de nosotros, de esa decisión sabia que tuvimos un día, estaba el Señor dirigiendo nuestros pasos, porque Él había pagado con su sangre preciosa el comprarnos cada uno de nosotros y el hacer posible que seamos hijos suyos, no nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, como dice el apóstol Juan,
sino nacidos de Dios, de la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, cuando miremos la iglesia, cuando nos miremos unos a otros, sepamos esto, somos del Señor, mi hermano es del Señor, fue comprado con su sangre preciosa, yo soy del Señor porque he sido comprado con la misma sangre preciosa, aunque yo sea más feo que Él, aunque sea más bajo o más alto o lo que sea, pero tú, mi hermano, has sido comprado por la preciosa sangre del Señor Jesús. Yo he sido comprado por la misma preciosa sangre del Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Y esto era algo que el apóstol Pablo compartía en su enseñanza. Su enseñanza, ¿verdad?, era precisamente hablar acerca del Señor Jesucristo, hablar de la obra que Él había hecho, mostrándonos, ¿verdad?, cuál era el camino de la salvación, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios que había venido a este mundo. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermano, eso es la doctrina que el apóstol Pablo, ¿verdad?, predicaba y había predicado a los ancianos de Éfeso. Y ojalá, hermanos, que muchas veces nosotros no sabremos dar, cuando hablemos con la gente, discursos, no sabremos tanto como el pastor, no sabremos, pero sí hay una cosa que podemos anunciar. Nos hemos arrepentido de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Nos hemos arrepentido para con Dios y hemos ejercido fe en el Señor Jesucristo. La hemos aprovechado. No que la hayamos generado, porque la fe no es de nosotros, es de Dios. Es un regalo de Dios. Pero de repente la hemos cogido al vuelo y hemos dicho, sí, Señor. Y podemos predicar eso, podemos hablar eso. Era lo que Pablo, ¿verdad?, tenía en su enseñanza. La iglesia es del Señor. Y solamente hay una forma de ser salvo, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Públicamente había hecho esto el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que durante 2 años había estado en la escuela de Tirano, allí predicando, de tal forma que toda Asia, toda aquella región, había oído el mensaje del Evangelio. Dice que públicamente y por las casas. Muchas veces decimos, ¿y fui a la casa? ¿A quién le voy a predicar yo? Pues a tu marido, o a tu mujer, o a tus hijos, ¿por qué no? Hermano, podemos hablar de cualquier sitio es bueno para compartir la grandeza de Dios día a día, día a día. Es algo muy bonito. Uno de los momentos que Dios me ha dado muy bonito esta semana ha sido precisamente el compartir con mis nietos, con los mayores, ¿verdad?, el amor de Jesús, lo que Jesús hace en cada una de nuestra vida. Es algo muy bonito, queridos hermanos, es algo que llenaba verdaderamente mi corazón. Y el tema del apóstol Pablo, ¿verdad?, públicamente en las casas, y su tema, arrepentimiento con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo decía, así es que voy a acabar la carrera. Y les habla a los ancianos, a los pastores, voy a acabar la carrera. Pero la voy a acabar no de cualquier forma, la quiero acabar con gozo, con alegría. Hermano, creo que como creyentes el gozo debe abundar en cada una de nuestras vidas. El gozo debe abundar en cada una de nuestras vidas. Y Pablo después acaba hablándoles a los ancianos, a los pastores de Éfeso, hablando acerca de los peligros, versículos 29 al 31. Hemos leído antes peligros, pero Pablo no solamente los peligros los había sufrido él, sino que lo veía también para la iglesia. De en medio de vosotros van a surgir lobos rapaces, lobos que no van a perdonar al rebaño, ¿verdad? Unos vendrán de fuera y otros surgirán de en medio de vosotros. Bueno, que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que verdaderamente en cada uno de estos peligros que el apóstol Pablo veía, cuando seamos nosotros vigilantes, celosos, de que no haya otra doctrina que la que el Señor Jesucristo nos enseñó. No hay otro evangelio. Y aunque venga un ángel del cielo, aunque venga quien sea, nosotros sabemos en quién he creído. Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y queridos hermanos, pues después de todo esto, el apóstol Pablo pues se despide y dice que hay un gran llanto. Y este llanto era provocado por el amor. El amor. Hay veces que en esta ocasión era
una situación tan diferente, no iban a volver a ver el rostro de Pablo. Y de repente se abrazan allí, le acompañan hasta el barco y se abrazan y lloran emocionados, lloran enamorados, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y de aquel hombre también que había dado su vida, había servido. Así es que en esta mañana, queridos hermanos, creo que el pasaje que hemos compartido no es un pasaje para decir esto es para pastores, ancianos, sino es para que nosotros verdaderamente nos evaluemos y veamos nuestro servicio al Señor. En primer lugar, ¿qué es lo que más vale para cada una de nuestras vidas? ¿Qué es lo que más vale? No seamos personas seamos personas con Cristo en nuestros corazones. Evaluemos, queridos hermanos, cómo es nuestro grado de humildad. Evaluemos, ¿verdad?, las lágrimas, el sentimiento que tuvo Jesús al llorar por la ciudad de Jerusalén. Evaluemos, a pesar de las pruebas, si estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude en cada una de estas cosas, queridos hermanos. Amén. Dios os bendiga. Me gustaría, hermanos, que nos pusiésemos en pie. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes